Seguimos con nuestro programa. Estábamos hablando de las harinas y es un buen momento en este segundo bloque. Es un lindo momento para hablar de qué es lo que sucedió. Muchas veces estamos inmersos en nuestra sociedad, viviendo, trabajando, realizando nuestros sueños, nuestros deseos, y no sabemos o no tenemos idea qué fue transcurriendo. A veces sí, por nuestro rubro laboral, a veces porque estamos investigando, a veces porque nos preguntamos un montón de situaciones o investigamos simplemente, tenemos información. Pero la mayoría de las personas estamos inmersos en nuestros mundos y tal vez no nos enteramos. Entonces, lo que les quiero comentar y contar es un poco de historia. Nosotros en los años, fines de los años 70, entre el año 60 y 70, 1960, 1970, en nuestro continente latinoamericano han sucedido muchas crisis económicas, muchas crisis que algunas las vimos y las vivimos y otras no. Hay gente muy joven que tal vez no estaba presente y hay otras personas que, como dije antes, vivíamos trabajando, tal vez teníamos proyectos, por lo cual no teníamos idea de lo que estaba sucediendo. En esos años, las crisis económicas que han surgido en nuestro continente, especialmente Sudamérica, han sido muy fuertes, por lo cual, ¿qué es lo que sucedía? Si uno se remonta para atrás, tal vez nuestros abuelos, bisabuelos tal vez, en esos años, algunos tenían campos en esa época. La mayoría de las personas que vivían en ciudades pequeñas o retiradas de las grandes urbes o tenían campos, hacían sus panes campestres, tenían su vaquita, tenían su ganado, sus animalitos. Entonces hacían su pan campestre. ¿Qué sucedía? Ese pan estaba hecho con una harina de trigo que era totalmente saludable para nosotros. También ese pan se hacía con yodo. El yodo en ese momento era comprable y pagable para poder utilizarlo en la construcción del pan campestre. Por lo cual, como nuestra tiroides, en nuestro cuerpo humano hay un organito que se llama tiroides. Esa tiroides está adaptada para el yodo, con lo cual ese pan campestre para nosotros, para nuestra salud, era buena, era recomendable. Entonces esos receptores que nosotros tenemos para la tiroides podían estar totalmente en equilibrio con el yodo. ¿Qué es lo que sucedió? En esa época, el yodo sube de precio, el trigo se vuelve transgénico, hacen una modificación del trigo, con lo cual el pan ya no sigue siendo tan saludable como hasta ese momento. Y el yodo es reemplazado por otro mineral, que tampoco tiene los receptores en nuestra tiroides. Entonces ahí es donde se empieza a complicar la historia, porque ya no es saludable. Entonces, en los años 80, 90, se empieza a escuchar el concepto de celiaquía, a veces en personas antes. Una situación muy difícil en donde no se sabía, era preocupante que una persona tenga celiaquía y qué es lo que sucedía, no se sabía por qué surgía, cuál era el motivo, los síntomas eran muy desagradables para la persona, con lo cual no se tenían demasiados conocimientos profundos de cómo tratar la celiaquía. Pero ya se veía, tal vez era 1 en 1000, después con los años 1 en 100, hoy se sabe que es totalmente recurrente. ¿Y por qué sucedía esto? Nada más y nada menos por la falta de poder nosotros en nuestro cuerpo humano sostener esta composición que ya no es tan sana para nosotros.
En el siguiente bloque vamos a explicar sobre esta situación, sobre la celiaquía, sobre la falta de poder asimilar el pan y las diferentes harinas o pastas como nosotros conocíamos. Vamos otra vez al rinconcito de música y volvemos enseguida.